chavo, Juan José Díaz Díaz. Y es que está citando un tuit que ubicó en las redes sociales. No todo el mundo sabe lo que rayos es un tuit, ni un tuitero, ni nada de eso. Los que dominan esto se creen que todo el mundo sabe, pero no. Bueno, nada. Juan José Díaz Díaz, un buen amigo estadista, escribe en las redes sociales lo siguiente. Oiga bien, mire esto. Solo a los miembros del movimiento Victoria Ciudadana, robar no los hace pillos, agredir no los hace agresores, evadir contribuciones no los hace evasores. Y ahora, aliarse con el Partido Independentista no los hace independentistas. Siendo así, lo mejor es votarles en contra. Si total, me imagino que perder no los hace perdedores. Excelente, Juan José. A la verdad es que este tigre es espectacular, espectacular. De verdad que tiene un sentido del humor espectacular. Pero es verdad, si hacer lo que ellos hacen no los hace ser lo que son, pues entonces da igual votarles en contra porque jamás serán derrotados, ¿verdad? Así semos. Bueno, me recuerda cuando en Victoria Ciudadana planteaban que alguien que perdiera una elección era un político derrotado y que si lo contrataban era una batata política. Eso decían ellos. Hasta que perdieron y cogieron candidatos derrotados y los contrataron. Entonces, cuando los cuestionaron, Bernabe dijo, no, eso no fue lo que dijimos. Si el candidato corre por primera vez y pierde, no es un candidato ni un político derrotado. Los que son políticos derrotados son los que llegaron a la posición y luego fueron derrotados. Mire qué tronco de pantalones, mire qué tronco de asunto, mi hermano. Son toda una trulla de hipócritas y estos se viran todos al revés para decir que esto no es. Los que se dejen coger de tonteo, allá ustedes, los que se dejen coger de tonteo. Mire, que tiene que haber sido incumbente y cuando lo derroten, entonces que es político derrotado. Entonces que es batata. Mientras tanto es yuca y malanga, ¿verdad? O piojonono, qué sé yo qué rayos son. Bueno, pero ahí las cositas. Vamos con el otro asunto. Sol y playa. ¿Qué es sol y playa? El condominio este de Rincón, que allá se metió Eliezer con sus muchachos y muchachas y formaron el reguero. Bueno, ustedes saben que el juez que atendió este asunto le mandó a meter presa a la dirigente de la Junta de Condóminos del proyecto Sol y Playa. Una persona que no cobra por su trabajo, que asumió esa posición para tratar de solucionar el problema, que llega allí, que dice que todavía no tienen el contratista, que le ha dado mucho trabajo obtenerlo, que el que había renunció, que hay un montón de dueños de condominios que no quieren pagar la cuota para atender este asunto, y él decidió que le iba a meter presa. Pues ahora renunciaron todos los miembros de la Junta, ahora no hay a quien hacer responsable, porque todos dicen, si yo me meto ahí me van a meter preso por esta cosa. Así que el remedio fue peor que la enfermedad, y está ese asunto pendiente de cómo finalmente se va a resolver. De hecho, vi una foto de una casa que está al lado de este proyecto, que tiene un balcón que está dentro del agua. Con ese no hay problema. Con el problema que hay es con la verja de Sol y Playa. Pero ya está aquí el profesor Jorge Colbert, que yo quiero que él me ayude a entender estas cosas. Usted sabe que yo soy medio brutito y me da trabajo entender estos asuntos. Pero Jorge viene y me arroja luz y yo poquito a poco voy entendiendo. Jorge, saludos. Saludos, Leo. Buenos días para ti, para los amigos de escuchar de Z93. Como siempre, un placer estar aquí todos los jueves. Saludos al gran Achero y a Pacheco. Mira, todo en orden. Todo muy bien. Mira, ¿qué te ha parecido a usted esta situación de Sol y Playa, Jorge? Yo te he visto en algunos medios explicando la situación y hablando un poco más allá de Sol y Playa, porque tú le has dado la proyección de lo que significa toda esta situación en todas nuestras costas, ¿no? Y sé que en algún momento en las posiciones que tú ocupaste con gobernadores, miraste este asunto y trataste de arrojar luz sobre el mismo. Así es, Puerto Rico obviamente por ser una isla, pues tenemos una cantidad aproximadamente cerca de 550 millas lineales de costa. O sea, cuando uno mide alrededor de Puerto Rico, eso es. Porque Puerto Rico, pues como la extensión territorial pues son 100 por 35, aunque ya es un poco más pequeño luego del huracán, ¿verdad? Pero cuando hablamos de las costas, pues usted tiene que, ¿verdad?, que hacer el estimado de la distancia a vuelta redonda y además las demás islas y cayos que tenemos, que también son jurisdicción de Puerto Rico. En ese espacio, lo que se llama la zona marítimo terrestre, que es, ¿verdad?, esa colindancia entre el mar y la tierra, se ha establecido
unos reglamentos, unas normativas para el desarrollo, ¿verdad?, de edificaciones y demás, las que son permanentes, las que son movibles. Lo que pasa es que en Puerto Rico no existe una ley que defina categóricamente la zona marítimo terrestre. Son básicamente el lenguaje que viene desde la época de España, de la ley de puertos de 1866, imagínate tú, hasta el día de hoy. Y lo que ha ocurrido es que los tribunales y las agencias han establecido unas normativas ante la ausencia de legislación. ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, que en el año 2014 se hizo lo que se llama una delimitación, o sea, se evaluó todo el terreno en la vuelta redonda y se tiró una franja de aproximadamente 50 metros desde donde rompe la ola en marea alta hacia tierra adentro. Yeah. Ahí cayeron, Leo, aproximadamente 12,000 estructuras, pero imagínate, existentes. De mirar el área de condado, Loíza, Toa Baja, está medio mundo dentro del agua. Claro, pero es interesante porque mira la confusión. Que si cogemos estrictamente la definición de la zona marítimo terrestre, que habla del flujo y reflujo de las aguas que entran y las definiciones que ha dado algunos reglamentos de recursos naturales, teóricamente hablando, se supone que es desde el momento donde hay marea alta, donde rompe la ola, desde ese punto 50 metros tierra adentro. Pero ¿qué sucede? Hay edificaciones, hay estructuras que están flotando en el mar o en las bahías. Pues esa es otra ley, que es la ley de costa. Entonces, esa tampoco define claramente el ámbito de qué se puede y qué no se puede construir. Cuando hablamos de proyectos como Sol y Playa, como el proyecto o la Asociación de la Palguera, estamos hablando de estructuras en muchos casos que llevan ahí 40, 50 años y que en el caso, por ejemplo, de la Palguera, que es el más de mayor controversia, igual que este de Sol y Playa, la reglamentación de declaración de estas áreas de alto valor ecológico fue desde 1978 en adelante con un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. La ausencia de legislación no define qué se hace con las propiedades que se desarrollaron antes de esa declaración. Correcto. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la solución a esto, Leo? Indudablemente, a mi juicio, hay que legislar, hay que establecer cuál es la normativa. Por supuesto que no se puede plantear que si se tirara, vamos a suponer, una línea imaginaria de 50 metros a vuelta redonda, todas las estructuras que estén ahí se van a declarar ilegal y por consiguiente hay que derrumbarlas. Es imposible porque tendríamos que tumbar prácticamente todos los hoteles en el área de condado, edificaciones en Ocean Park, en diferentes partes en el sur, en el oeste de Puerto Rico. Así que es muy probable que, y sé que se está trabajando ya en la Asamblea Legislativa sobre esto, que se establezca un proceso donde haya unas limitaciones prospectivas. De aquí en adelante no se puede. Exactamente. Particularmente cuando hay desarrollos, por ejemplo, vamos a coger este caso de Sol y Playa. El problema fue no solamente que donde está ubicado este proyecto, es que la piscina o la estructura que quisieron hacer, fíjate que en vez de construirla detrás del edificio, es decir, a mayor distancia del mar, quisieron construirla más cerca del mar. Y por consiguiente, pues como la costa ya, el mar está entrando cada día más tierra adentro, pues se levantó toda la controversia. El tribunal pues ha determinado que se remuevan unas estructuras que se hicieron antes para la controversia de los permisos. Pero Jorge, antes de que siga, cuando se hace el planteamiento por parte de Eliezer y su grupo, primero se tornó en la cosa política, claro. Pero en efecto ellos tenían razón, porque cuando se examinó por la Junta de Planificación y por los organismos correspondientes, se percataron que en efecto la verja estaba dentro de la zona marítimo terrestre. O sea que las agencias con la competencia de evaluar esto concluyeron que en efecto estaban en violación. Una vez se da esa determinación y hay la renuencia de los dueños de las propiedades de eliminar la verja, y viene otra vez el evento de protesta, claro. La vamos a tumbar nosotros si ellos no lo hacen. Llega el caso al tribunal, el tribunal lo que hace es reconocer lo que dijeron las agencias, que en efecto está ilegal y que hay que demolerlo. Ahí se suscita una controversia nueva, claro, distinta, separada, que es donde los vecinos dicen, es que quitar eso vale $500,000, claro. Y muchos vecinos dijeron, yo no estoy dispuesto a poner dinero para, claro, o sea, una derrama de $500,000 de billetes, no es cáscara de coco, claro. Y no podemos partir de la premisa de son multimillonarios los que viven allí, claro. Allí vive gente asalariada. Claro, en esto hubo un elemento político que también salta, y es que un primo del gobernador tenía o tiene, no sé todavía, un apartamento allí. Entonces empieza toda esta discusión de si los privilegiados y toda esa cosa. Llega el punto donde el juez, los vecinos se retardaron, porque esa es la verdad. Pero llega un punto que el juez dice, voy a meter presa
a la presidenta de la Junta. Entonces ya es otra cosa, porque estamos hablando de una persona que está voluntaria allí, ya no cobra por eso, Claro. que lleva poco tiempo en la posición, que llega allí a dar cara y le dice, mire, teníamos una persona que es la que se iba a hacer cargo, pero renunció, en lo que buscamos otro. Tengo unos vecinos que no quieren pagar. Claro. Entonces, meterla presa a ella no resolvía el problema. Claro. De hecho, ahora todos los miembros de la Junta renunciaron. Correcto. Ahora tiene que DACO asignar un síndico. ¿Qué va a hacer ese síndico? Va a imponer una cosa. Yo no conozco la ley en ese respecto. Si se puede imponer, más allá de la votación de los vecinos, una derrama. Yo no sé si eso es posible en derecho, ¿verdad? Por lo pronto la vela permanece allí. En Rincón se da un problema que quiero que lo discuta, Jorge, porque independientemente de lo que diga la ley de hasta dónde se puede construir, nosotros en Puerto Rico estamos sufriendo un elemento adicional, y es que las costas cada vez se retrotraen, Claro. porque eso fue lo que pasó en Rincón. Es correcto. O sea, allí hay condominios dentro del agua que cuando se construyeron estaban a una distancia enorme del agua, Claro. pero ¿cómo nosotros podemos atemperar esa realidad de la naturaleza con legislación? Porque, por ejemplo, te di el permiso, Jorge, estás construyendo donde es, pero dentro de 10 años, con 3 huracanes, resulta que tienes el agua en el balcón de tu apartamento. Así es. ¿Cómo resolvemos eso? Pues mira, la manera, primero, sobre el primer planteamiento que hiciste, con toda la razón, el problema de este caso es que lo que se decida, si es, por ejemplo, bueno, que se le va a imponer una derrama a los residentes, quién se va a hacer responsable ahora de ese costo, lo que se aplique allí, tienes que aplicarlo a la misma vara en cualquier otra circunstancia que ocurra lo mismo. Entonces, el problema que tenemos es ese, es donde ante la ausencia de legislación, entonces buscan o reglamentos o otros instrumentos que puedan establecer interpretación de cuál va a ser la determinación judicial. Entonces, en vez de resolverlo el gobierno, lo está resolviendo los tribunales, donde probablemente tenemos casos con decisiones distintas. Exacto. Y eso es otro problema. Por ejemplo, pues la pregunta de ese caso de Sol y Playa, que está en la arena, por decirlo de esa manera, versus las casas flotantes en la palguera, que están en el agua. O sea, ¿cuál va a ser la dinámica? ¿Qué diferencia va a haber? ¿Cuáles van a ser las restricciones? Pues eso requiere, Leo, legislación, indudablemente. Yo lo que pienso que la solución a esto va a ser, primero, definir lo que es la zona marítimo terrestre con una distancia mínima de 50 metros del nivel de donde rompe la ola en marea alta, tierra adentro. Es probable, recuerden que en nuestro ordenamiento hay una ley que es la ley de plan de uso de terreno, que es la ley de mayor jerarquía para el desarrollo del país. Hay que atemperarlo con ese estatuto. Y me parece que va a haber lo que se llama un grandfather clause, que es una disposición donde todas las estructuras que se hayan construido, aunque sea previo a esa legislación, que se hicieron de conformidad al Estado de Derecho de aquel momento, tú tienes que reconocerlo. O sea, no puedes declarar ilegal, voy a dar un ejemplo, el Caribe Hilton, porque está al lado del mar, vamos a derrumbarlo. Pues por supuesto que no. Por lo tanto, tiene que haber unas protecciones de que cuando hay el morro está en la zona marítima. Exactamente, vamos a hacer con el morro, derrumbarlo completo. O sea, no puede ser lo absurdo. Yo creo que lo que se está tratando de hacer, y por donde yo pienso que va a ir la legislación, es establecer esa definición, promover a que los desarrollos de estructuras existentes no sean hacia el mar, sino contrario al mar, o sea, más tierra adentro, que puede ser, por ejemplo, pues construir un segundo piso en vez de expandirse hacia el frente. O sea, hay múltiples maneras de organizarlo, y sobre todo que hay otro planteamiento que no se ha hecho. En estas estructuras nuevas o proyectos que se estén planificando, las compañías de seguro están ahora más reacias de asegurar propiedades que estén al lado del mar, porque va a pasar lo que tú, de aquí a 10 años, va a cambiar la dinámica. Pero hay otro punto, hay estructuras gubernamentales que se proyectan que de aquí a 15, 20, 30 años, el mar empieza a entrar, o los cuerpos de agua alrededor. Una de esas estructuras es el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Así que otra de las razones, por ejemplo, cuando yo estaba en la Fortaleza, que nos llevó a plantear la posibilidad de una permuta a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, una permuta es un intercambio de terreno, es porque la Ciudad Deportiva Roberto Clemente está entrando el agua hacia, eso es un humedal de la laguna, está entrando, porque al subir el nivel del mar también entra a la laguna, y muy probable que de aquí a 20, 30 años ese terreno que se conoce como la Ciudad Deportiva, la mitad ya esté básicamente con agua de la laguna. Así que son cambios que tenemos que mirar.
no es tampoco para irnos ¿verdad?, al pánico, pero los planteamientos, Leo, se tienen que hacer también con respeto. Yo creo que el grupo de Eliezer hicieron planteamientos con razón en el tema de Aguadilla, en el tema de Salinas y en el tema de La Parguera. El problema es que usted no puede tomar la justicia en sus manos. Usted no puede plantear algo que tiene, ¿verdad?, un valor, pero entonces al hacerlo de manera violenta, afectando derechos de otros ciudadanos, porque toda esa argumentación pierde su valor y pierde el apoyo de la gente. Y ese me parece que es el error. Hay formas, como es este caso, a través del tribunal, pues mira, hay una determinación que hay que cumplir. Así que es un tema bien complejo de política pública, pero hay salida que es a través de legislación indudablemente. Y ciertamente concurro contigo, ¿verdad? Eliezer tuvo razón en esa verja y no hay problema, y en La Parguera donde los ha tenido, pero la selectividad también afecta a tu argumento, porque, por ejemplo, en Las Cucharas, cuando uno va en Ponce, hay una enorme hilera de propiedades, algunos son negocios, otros residencias que están dentro del agua, literalmente dentro del agua. Esas no. Claro. Por eso te digo, no. Pero te digo, lo que se vaya a hacer. Digo esas, no tengo nada en contra. Yo he comido allí. Pero es que todos de alguna manera u otra en nuestras vidas hemos interaccionado en estructuras en la zona marítimo terrestre. O sea, estamos en una isla y es así, pero lo que tú planteas, la misma vara para todo el mundo es fundamental. Lo que se vaya a aplicar en La Parguera, lo que se va a aplicar en Rincón, se tiene que aplicar a vuelta redonda a toda la isla de manera uniforme, porque no puede haber para una vara y para otros. En el caso de Rincón es tan claro y tan patente la desigualdad y la selectividad, porque de una parte tú ves el condominio Sol y Playa y ves la verja y toda la controversia, pero no importa dónde tú te muevas, a la derecha o a la izquierda de esa propiedad, están básicamente todas dentro del agua, algunas de manera dramática. Leo, mira, en La Parguera, que la controversia ha girado sobre los familiares de la comisionada residente, esa es una propiedad. Hay 114. Sí, hay un montón. Hay 114 propiedades. De hecho, hay casas que son residencias únicas de personas, que son las menos, y hay casas de verano, como decimos, o segundas casas, muchas más. Hay muelles privados, hay muelles públicos, hay muelles de pescadores, hay casas que es para fines de lucro y el alquiler usted lo busca en las redes, vale un $800 y $1,000 la noche, Jorge. Yo no puedo pagar eso, yo no sé si tú puedes, tú eres un hombre de dinero, pero yo no, tú sabes, yo soy un pelado. Pero, o sea, lo que te quiero decir es una decisión difícil, porque hay que establecer política pública, y por eso muchas administraciones no se han tomado esa decisión, porque tienes que delimitar y tienes que establecer una política pública que vas a hacer. Yo creo, te voy a dar una posible solución que por lo menos yo he considerado, y pues estoy haciendo un artículo, la columna para el vocero de este tema. Yo pienso que las personas que están viviendo hoy, por ejemplo, en La Parguera, que realmente están allí desde un tiempo, de mucho tiempo, tienen un derecho, si ellos tienen, allí no hay permiso porque no es propiedad privada, son concesiones que dio el gobierno donde ellos pagan una cantidad, ellos invirtieron en infraestructura de agua, de luz, etcétera. La política pública, a mi juicio, debe ser que en ese tipo de propiedades, cuando la persona que hoy la está viviendo pasa mejor vida, no pueda transferirlo como herencia a sus descendientes. Y la inversión que tuvieron allí. Bueno, lo que es que si construiste en un área de reserva natural, tú no tienes derecho a la propiedad porque es un bien público. O sea, tú construiste en un lugar donde el Estado de Derecho no permitía que tú lo hicieras. No existe ahora mismo allí ninguna propiedad privada en La Parguera. Nadie tiene derecho sobre esa propiedad. Esa parte la entiendo, Jorge. Y no puede expandir más allá de la huella de la casa que tenía. Pero el deterioro natural por el paso del tiempo que tenga la estructura al interior, tú tienes que repararla. Bueno, o tienes que esperar que se te caiga encima. No, a lo que me refiero es... A lo que voy es que hay una inversión natural de mantener una estructura, la que sea, allí o donde sea. Claro. Y yo creo que sería un taking por parte del Estado. No, porque no es una propiedad privada. O sea, lo que te quiero decir es que... Pero hay una mejora que es de buena fe. Está bien, pero alguien tiene que pagar eso. Por eso es que te digo que tienes que hacer un inventario, porque no todas las propiedades o estructuras tienen o ocurrieron en los mismos momentos históricos. Lo sé. Por ejemplo, hay estructuras que se construyeron antes de 1978, es decir, cuando todavía no se había declarado como una zona de alto valor ecológico y de área de protección. Las que se construyeron después es otra dinámica. Yo pienso que la manera de resolverlo es... Una vez tú mueres, se acabó. Se acabó. Lo que
tiene que hacer el gobierno es un proceso de restitución gradual a su estado original de un área que es una reserva natural. Los mangles son reservas. No, la persona murió, no se hereda y el gobierno saca la propiedad El y gobierno la destruye, la elimina. La elimina y restituye. Lo que pasa es que no es tan sencillo porque hay algunas casas que tienen cables que están por debajo del agua. A mí me dicen que hay casas de esas que al interior tienen mejoras de miles y miles. Jorge, pero miren algo. Pero la realidad es que la mayoría de las propiedades la mayoría no, todas las propiedades que están allí, ninguna tiene título de propiedad y no puede tenerlo porque están en un área es un bien público, es un área de reserva. Ahora, eso aplica a otras áreas de toda la isla. Por lo tanto, eso es lo complicado de eso, que la política pública que tú tires en la palguera tienes que aplicarlo también en otras. Donde quiera que se muera uno, se acabó la propiedad. Así es que ahí hay que hacer probablemente una delimitación. Esto tarda años. ¿Tú te imaginas los legisladores votando sobre eso? En sus distritos. Ole, mejor se mueren ellos y pasan a mejor vida. Mira, tengo que ir a una pausa y lo remueven. La recomendación de almuerzo y seguimos quemando el cañaveral. Llévatela. ¿Qué es lo que hay? Nos vamos italianos hoy. ¿Cómo? Tírale. Una lasañita con una ensaladita de lechuga y tomate, nada más, para no dañarla. Lechuga y tomate. Y un pancito por el lado. Y unos amarillitos. Unos amarillitos. Yo sabía. Unos amarillitos. Yo sabía. Hoy hace tiempo que no le meto mano una buena lasaña. ¿Viste? Y con las hierbas esas. Digo, papi, esas hierbas son para los conejos, pero está bien. Se come, está bien, no hay problema. Achero, ¿destapa o descorcha? Hoy descorchó. Hoy es de champán. Yo le pregunto, ¿destapas o descorchas? Y hoy, ¿cómo es que tú descorchas? Ahí está. Mire, mi hermano, con efectos especiales y todo. Nosotros somos como Star Wars. Esto aquí es tremendo. Mira, Ole, vamos a hablar del coágulo. ¿De qué? Del coágulo. ¿Qué es eso? Que hay unos partidos que se quieren coagular. Cuando uno se coagula, se forma un coágulo. Ok. Pues ayer hubo una vista en el Tribunal de Circuito de Apelaciones para ver si ese coágulo es posible. ¿Sabes una cosa? Lo que yo aprendí de los coágulos es que lo mismo te puede tapar el corazón que el cerebro. Así que los coágulos no son buenos. No. De hecho, se usa comadín, que me dicen los médicos que es veneno de ratón, pero se usa para diluir la sangre y que no lleguen los coágulos. Okay. Así que los partidos grandes le están metiendo comadín a Victoria Ciudadana y al PIB para que no se coagulen. Cuéntame, ¿cuál es tu apreciación de esa vista? Mira, yo no la pude completa, pero vi gran parte de ella. Primero, es un pleito interesante en términos, ¿verdad?, de las argumentaciones y demás. Me parece que los jueces tienen unas preguntas con el interés de profundizar en unos argumentos. Pero hay una parte, Leo, que no se ha discutido. ¿Cuál es? Y es las consecuencias que tendría. Vamos a suponer que teóricamente el tribunal le dé la razón. Se le permite. Se le permita. Lo que nadie ha dicho es cuál es la consecuencia en el código electoral y en el funcionamiento de la comisión. Y me explico. Dale. Si dos partidos tú permites que se puedan... ¿Sean estos o cualquier otro? Claro, lo que sea. Lo que sea. La ley, y son candidatos que están bajo diferentes insignias, donde entonces el elector puede votar por la insignia de ambos partidos y coger el voto de la misma persona o por voto mixto de candidatura. Okay. Aquí va la primera pregunta. La ley dice que un partido queda inscrito a base de 1% de votos bajo la insignia y también sumado a una cantidad de mínimos de nominaciones a puestos electivos. La pregunta es, vamos a coger el Partido Independentista de Victoria Ciudadana, ¿verdad?, que son los que han hecho el planteamiento. Sí. ¿El PIB queda inscrito por los votos bajo su insignia o también se le va a sumar los de Victoria Ciudadana porque está coligada a una campaña del mismo candidato? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo cambia entonces el hecho de que un partido que, en este caso, mira qué interesante, Victoria Ciudadana, yo te había dado los números aquí, sacó más votos que el PIB. Sí. ¿Por qué el PIB es el tercer partido y no Victoria Ciudadana? Porque no nominaron el número mínimo que requiere la ley. Ahora, la pregunta es, entonces, el partido mayoritario, que es el que va a poner los nombres del presidente o del presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones, según el código, ¿es la suma de los dos partidos que se hacen alianza o la suma de uno nada más en cuál de ellos? Porque el candidato a la gobernación está en los dos partidos. Sí.
El funcionamiento de la comisión tiene representación en fondos, o sea, en dinero que se le da a los partidos. Por consiguiente, si es una campaña coligada, técnicamente duplican su empleomanía en la comisión. Básicamente, Sí, bueno, todo todo tiene es doble. representación. Y no solamente eso, el fondo del candidato a la gobernación, que ahora mismo hay dos modalidades, el 1-a-1, o sea, $1 por cada dólar que usted levante, hasta 5 millones, o el 4-a-1, que es que por cada dólar que usted pone se le dan 4 hasta un máximo de $1.250.000. Pues si tú tienes dos partidos, son 2.5 millones de dólares. Sí, duplicaste y excediste el límite que establece el código, que es 1.250.000. O sea, son interrogantes que tienen implicaciones porque se utilizan los votos y la representación de los partidos y el número de candidatos como variables para determinar si tú eres un partido de mayoría, si eres un partido que tiene representación en balance institucional o balance electoral y cambiaría la dinámica. Así que en ese sentido... ¿Fue parte de la discusión ayer en la vista? Hasta No, donde tú, no. Yo no escuché nada sobre esto. De hecho, Jorge, la discusión pública se ha centrado en la cara que va a haber en las papeletas, Correcto. pero no centrado en esa entonces parte operacional. la pregunta que yo tengo entonces ahora, por ejemplo, al Partido Popular, que ha sido un poco tímido en este caso, y lo tengo que decir porque ha sido tímido. O sea, ¿Tímido en qué sentido? Bueno, que yo escuché y a veces me da la impresión que están a favor y a veces veo que están en contra. Entonces no tengo claro cuál es la posición del Partido Popular. Yo sé que se oponen a esto, pero las argumentaciones son confusas y las expresiones públicas son confusas. Y yo creo que debe haber una posición institucional. ¿Cuál es la posición del partido? Más clara. Ahora, si te traigo este siguiente planteamiento. Si la suma de dos partidos, porque se puede hablar, estamos hablando ahora de una campaña coligada de dos, pero teóricamente puede haber 3 partidos. Ah, interesante eso. También. Entonces, mira lo que pasa. Y puede haber también, teóricamente hablando, que los 3 partidos decidan poner un candidato independiente. Entonces, estamos hablando entonces de 4 grupos. Si tú sumas los votos de Juan Dalmau, de Alexandra Lúgaro, de César Vázquez y de Eliezer Molina, entre todos los partidos y los candidatos superan en votos al PNP y al PPD. Suman 35%. ¿Qué quiere decir eso? Que una coalición, una alianza de partidos se convertiría en el partido de mayoría. En la comisión y toman control de la comisión. Voy más lejos. Otro planteamiento también interesante. Los partidos tienen representación en las mesas. Y hay 5 partidos hoy. Pero si hay 2 que se unen o 3 partidos, tienen mayoría de votación en la comisión. Aunque sea una cantidad minoritaria de electores, pero toman control de la discusión de la mesa. Aunque la ley dice que si no hay unanimidad decide el presidente. Pero puede haber votaciones donde el criterio sea la votación de los partidos. Lo que te quiero decir es que y esa es mi gran duda, que este pleito que puede dar unos argumentos muy válidos, yo lo entiendo. Yo no creo que se están violentando derechos constitucionales al derecho del voto, que es el más importante de todo, porque los ciudadanos tienen el voto mixto o el voto de candidatura para votar por personas de diferentes partidos. ¿Tiene hasta rating? Claro, imagínate, salió ya uno. Ricardo Rosselló salió en rating. Así que en ese sentido no se le priva al elector de ese derecho. Pero por otro lado, Leo, y en estas preguntas que te hago, a las cuales yo no tengo la contestación. Por eso, no, yo tampoco, pero ¿qué es lo que estoy planteando? Bueno, que si el tribunal resuelve, técnicamente está legislando. Eso sí. Porque está alterando el código electoral. Eso sí. Por lo tanto, la pregunta entonces, ¿estará usurpando poderes de la Asamblea de otra rama constitucional? Porque a quien le corresponde enmendar la ley es a la Asamblea Legislativa, no es al juez, ni al panel. O sea, porque tiene implicaciones en la aplicación de la ley. Lo único se puede brincar esa verja es que el tribunal determine derechos apremiantes del elector y que eso va por encima de los partidos. Vamos a asumir lo siguiente. Que el tribunal diga que no lo veo porque el elector tiene la posibilidad, claro, como hemos hablado, de votar por quien quiera. Pero vamos a pensar remotamente que el tribunal determine que en efecto se le violan derechos de asociación a esos electores y que pueden estar en campañas coligadas. Al otro día, cuando se queda entonces el Estado, la confusión de en la próxima elección, que estamos a ley de 18 meses, y el número de candidatos que se cierra el 30 de diciembre y la notificación de cuántos vas a nominar por acumulación. Todos esos reglamentos y todos los procesos de representación en las juntas de inscripción, en los organismos. Son asuntos procesales.
No sustantivos, procesales, pero igualmente importantes. Pero tienen implicaciones en la comisión porque ya estás dentro del ciclo electoral. Claro, claro. Entonces, entonces tú vas a forzar a la legislatura a enmendar el código para ajustarlo a la decisión y la pregunta es si no tienen los votos. Porque hoy ningún partido tiene mayoría absoluta. ¿Cuál es el Estado de Derecho? ¿Quién define lo que es un partido entonces de mayoría? Hay que ir para el tribunal cada vez que tengamos un resultado. Lo decide el tribunal. Por eso, entonces tienes una ley inoficiosa. Porque la rama judicial estaría legislando indirectamente porque estaría cambiando el Estado de Derecho, el funcionamiento de la comisión a base de esa decisión. ¿Por qué tú no estabas ayer en esa vista? No, yo no. A ti te debieron haber llevado ahí. A mí no. Para que, fíjate qué interesante, Jorge. Tú no estás arrojando aquí contestaciones. Estás haciendo preguntas puntuales de derecho y procesales sobre este asunto, que son importantísimas. Esto no se puede quedar en un discurso tonto de que estos son que los pipiolos se quieren unir a Victoria Ciudadana. Eso es elemental y hasta absurdo plantearlo desde ese punto de vista. Es las implicaciones de derecho que hay aquí en la ley electoral, porque vamos a estar todos los días en el tribunal. Claro. Y van a tener que legislar en el tribunal todos los días. Porque déjame decir una cosa, políticamente, vamos a suponer que la decisión que se pueden hacer campañas coligadas. Ajá. Bueno, pues ahí tienes 2 partidos, pero todavía te quedan 3 partidos. Sí. PNP, PPD y Proyecto de Dignidad. Ahí pueden subir entonces otras alianzas, de maneras distintas o combinadas. O sea, ese es un tema político. Lo que pasa es que al ser un planteamiento, ¿verdad? Y yo puedo entender los argumentos que se presentan del derecho de los electores, del derecho de asociación, que son principios fundamentales de nuestro sistema constitucional, pero tienen implicaciones sobre una ley especial, que es el Código Electoral, que la representación y el funcionamiento de ese organismo es a base de la representación y del número de votos que reciben los partidos. Sí. Por lo tanto, una alianza entre partidos, porque es entre partidos, aunque no miren mismos candidatos, pero es entre los partidos. Implica que hay que entonces hay que volver a interpretar cómo se define el partido de mayoría. Pues voy a sumar Victoria Ciudadana y el PIB. ¿Cuál es el partido? ¿Cuál es el partido? Porque cada partido tiene responsabilidades distintas y tiene representación en diferentes oficinas de la comisión. Entonces, vamos a suponer que, términos, ¿verdad?, de posibilidades, que la suma de 2 partidos desplacen a un primero o un segundo partido teniendo menos votos. Porque está sumando 2 partidos. Claro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, son dudas que en el funcionamiento de la comisión, pues nadie tiene respuesta. Y yo lo que pienso es que, y fantástico, que el tribunal decida lo que decida, y si decide que hay campañas coligadas, pues vamos para adelante con la campaña coligada. No hay problema con eso. ¿Sabe Dios quiénes terminan aquí ganando y perdiendo con ese nuevo Estado de Derecho? Lo que yo llamo la atención es que también tienen que entonces tirar luz sobre cómo entonces va a operar un código electoral que cambia dramáticamente con una decisión de esa envergadura. Estoy claro. Eventualmente, independientemente de quién salga victorioso o no, la parte que no obtenga lo que quiere va a ir al Tribunal Supremo. Claro. Y el Tribunal Supremo tendrá que arrojar luz sobre esto. Mi parecer es que se va a sostener que es la Asamblea Legislativa quien toma las reglas sobre esto. Y si la Asamblea Legislativa futura cambia ese Estado de Derecho, pues cambió. La manera de resolverlo es que si el Partido Independentista de Victoria Ciudadana quiere enmendar la ley, pues tienen que elegir una mayoría parlamentaria de mayor número de legisladores. Exactamente. Haciendo esos sistemas. Ellos argumentan que en el pasado se permitía, bueno, porque hubo una legislatura que lo aprobó y vino otra que lo quitó. quitó. Leo, en el pasado las mujeres no votaban. Y en Estados Unidos en el pasado los negros no votaban. Por eso, o sea, si bajo la teoría de que lo que antes era, bueno, en la Constitución de Estados Unidos cuando se fundó, las personas de la raza negra valían 3/4 partes de un ser humano. Digo, para hablar de que el pasado, o sea, y todos los hombres son iguales, eran solamente los hombres, eran blancos y tenían que ser propietarios, tenían que ser hacendados, porque no era todos los hombres blancos tampoco. Exactamente, así que si nos vamos porque en el pasado era legal, bueno, pero la pregunta es si es lo correcto. Y la pregunta es... Y en eso cada jurisdicción determina. Claro. Puede haber otros lugares del mundo donde en efecto se haga y si ellos determinaron ese es el curso a seguir. Claro. Pero nosotros determinamos dentro de nuestra idiosincrasia. Y máxime, si hubiese la imposibilidad material de que un elector pudiese votar por quien quisiera porque tiene que estar amarrado a un partido, pues yo diría, espérate, porque yo tengo que tener libertad. Claro. Pero hoy yo voto íntegro. Si soy de La Palma o de La Pava o de Victoria, pues debajo de la insignia de mi partido y ese es mi derecho. Que voto debajo de mi partido, de mi insignia, pero es que me gustó ese candidato del Partido Popular, que es bueno, de alcalde, yo voy para allá y lo marco al lado, pues yo quiero ese individuo allí, o de Victoria Ciudadana, o del que sea.
o no me identifico con insignia, porque yo no creo en partidos políticos ni me asocio con eso, pero identifico los candidatos que a mi juicio son buenos de distintos partidos, punto, Claro. y se acabó. O voto por uno nada más porque yo no pertenezco a ningún partido y me metí a la caseta a votar solamente por un candidato a alcalde de mi municipio, no voté por nadie más. Claro. Fíjate cómo, o sea, tenemos una amplitud tan grande, y si yo quiero votar por Juan Dalmao y soy de otro partido, voy y voto por él magníficamente. Pero si yo te daba el ejemplo, Juan Dalmao y Alexandra Lúgaro. Ajá. Alexandra Lúgaro sacó 14% de los votos a la gobernación y Juan Dalmao 13%. O sea, Ajá. entre ellos dos sacaron 27%. Pues Victoria Ciudadana sacó 12% y el PIB sacó 6.98%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hubo gente que votaron por Juan Dalmao y por Lúgaro de voto mixto y de candidatura. Seguro. Porque sacaron más votos que sus propios partidos. Así Por es. lo tanto, ahí está retratado cómo no se le infringe derechos a nadie porque el elector decidió votar mixto o candidatura por ellos dos. Y la única llave que a mi juicio, ¿verdad? Me puedo equivocar, bueno, no equivocarme, que el tribunal puede decidir distinto al criterio que yo tengo, es que como único yo vería que se puede brincar esa verja es si hubiese una limitación material al elector, pero el elector tiene amplio Claro. espacio, por tanto, se sostiene las limitaciones Mira, que impuso la Asamblea Legislativa. Mira el poder del elector. Y traigo el ejemplo de Ricardo Rosselló, que fue un rating. Ajá. Para que recordemos, o sea, Ricardo Rosselló nunca se postula, No, nunca radica una candidatura. nunca. El elector decide, Mm, yo quiero que tú estés sentado allí. mm. Fíjate que inclusive el No está su foto ni su nombre, No, yo escribo su yo nombre. pongo su nombre y digo, yo te quiero ahí. Inclusive el elemento de la residencia, que era un planteamiento, se subsana cuando es el elector que ordena con su voto que quiere que fulano de tal, en este caso el doctor Ricardo Rosselló, sea un delegado. Pues ni siquiera radicó, ni siquiera tuvo que someter planilla, ni siquiera tuvo que, obviamente luego para juramentar, ¿verdad? Se cumple con el proceso, pero lo que te quiero decir es que mira el poder del elector, que un ciudadano que dice que no está metido en una candidatura, lo eligen prácticamente casi sin su consentimiento, porque es la expresión del electorado de escoger a una persona y elegirlo, que no es candidato. Imagínate tú el poder que tiene. En este caso él había dicho que estaba disponible, estaba para el disponible. cargo y lo eligen. Aún así, yo creo que hay una serie de limitaciones que no están discutidas ni resueltas aquí. Por ejemplo, la Constitución establece que tú tienes que vivir aquí una cantidad de años para ser candidato a la gobernación. ¿Podrían los puertorriqueños, otra vez estamos en teoría, podrían los puertorriqueños por voz mayoritaria de sus votos decir que fulano de tal que nunca ha vivido en Puerto Rico, que vive en la Florida, queremos que sea el gobernador, queremos que sea el gobernador, escriben el nombre, puede ser gobernador por encima de la disposición Eso es constitucional, tremendo sí pleito. o no, Yo no sí sé. o no. Yo no sé, ¿Verdad? porque ahora te digo yo, Porque esa es la voluntad. la voluntad puede, del puede pueblo. haber algo por encima de la Constitución que no Imagínate sea el tú. poder de ese No, pueblo. y que esa misma constitución garantiza que ese derecho es sagrado y que es la voluntad del pueblo, que es el principio básico de la democracia. El gobierno con el consentimiento de los gobernados. Si los gobernados dicen, yo quiero que traigan a fulano de No, tal, vamos a hacerlo más sencillo. ese es. Vamos a hacerlo más sencillo. Uno que vivió aquí y que su óvulo fue fecundado aquí Ajá. y ha vivido aquí todo el tiempo. Si le diera la gana a los puertorriqueños de poner rating de gobernador a Pablo José, Ujú. que es puertorriqueño y tal, pero no tiene la edad constitucional, No tiene nada constitucional. ¿podría ser gobernador? Bueno, imagínate tú. Son, Olvídate ahora del que no ha Sí. vivido aquí. Ese es de aquí, este es boricua. ujú. Lo único que no tiene la edad constitucional. La constitución dice 35, pero no ha llegado ¿No ha ahí. llegado? Y si yo lo escribo, ¿qué pasa? Interesante. Y, ¿verdad? Qué interesante. ¿Qué va por encima? ¿La restricción constitucional o la voluntad del pueblo? ¿Verdad que está dura? Esa está Sí, durita. está durísima. No, pero es interesante. Yo por eso favorezco, Leo, que este caso y me parece muy bien y todo el mundo fue muy respetuoso, Ajá. ¿sabes? Y el que lo transmitan es bueno porque Sí, seguro. se ve transparencia, los Seguro. jueces fueron muy, me parece Tremendo. extraordinario. Yo favorezco eso. Y yo creo que al fin y al cabo, cuando se decida esto, deben explicar las razones de su decisión, la que sea. Seguro. Oye, como puertorriqueños de ley y orden, vamos a acatar la decisión que tome el tribunal, la que sea. Y si es una campaña coligada, te garantizo que al otro día empiezan conversaciones de los demás partidos Va a estar también. el coágulo josco. Va a estar Que el sí, va a va a estar- haber que meter el comadín, tú sabes, porque va a estar el coágulo josco. El primero Oye, ¿Sabes quién es el primero que van a llamar? ¿quién? A Miguel Romero. ¡Y a rayos, Miguel Romero! Apúntalo. Eso va a estar bueno, eso va a estar bueno. Mira, Ole, vamos a buscar la lasaña esa, ¿sabes? Sí. Hay que buscar la lasaña y hoy descolchamos. ¿Cómo fue el descolche? ¿Cómo fue el descolche ese?
Para que usted vea cómo es. Oye, será hasta el próximo Así jueves, es. seguro que sí.